25 cosas escalofriantes del hoyo de Mel. En una pequeña ciudad del estado de Washington, en Estados Unidos, se encuentra una entrada al inframundo, o al menos eso piensan algunos. Hablamos del hoyo de Mel, una apertura en la tierra con una profundidad de 60 metros en la ciudad de Ellensburg, al noroeste de Estados Unidos. Desde la década de 1990, este hoyo ha llamado la atención en el mundo, y es que los residentes cercanos comenzaron a reportar extraños rumores en su interior. Se dice que hay personas que han desaparecido en este hoyo y reaparecido con objetos extraños en sus alrededores. No son pocos los que temen este lugar, como tampoco son pocos los aventureros que han ido a explorarlo, buscando respuestas a tantos de sus misterios. Si te gustan las historias de terror o los misterios sin resolver, estás en el lugar correcto. En este video te contaremos la historia del hoyo de Mel, cómo inició este mito urbano y los secretos que se han revelado detrás de su enigmática existencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Un hombre y una llamada de radio. Esta historia inició el 21 de febrero de 1997, en una radio estadounidense. Art Bell, el presentador del programa de Costa a Costa AM, recibió un invitado especial. Al aire se escuchó la voz de un hombre que se identificó como Mel Waters. En la llamada, afirmó que era dueño de un territorio en una zona rural, a 14 kilómetros de la ciudad de Ellensburg, en el condado de Kittitas, en el estado de Washington. Según Waters, en su territorio había un hoyo muy profundo, quizás sin fondo, que reunía muchos misterios. Número 2. Bautizaron el hoyo con su nombre. El hoyo recibió el nombre de Mel, evidentemente por el hombre que afirmó haberlo descubierto. De acuerdo con su testimonio, este hoyo había sido usado como depósito de basura y desechos por años, pero no mostraba ningún signo de llenarse. Por eso llamó su atención, incluso cuando lanzaban objetos muy grandes, como los cadáveres de ganado o maquinarias de las granjas. El hoyo se seguía viendo oscuro en sus profundidades. De allí surgió la curiosidad por su profundidad. Número 3. Waters hizo varias pruebas. En sus declaraciones a la radio, Waters afirmó que hizo varios experimentos para determinar la profundidad del hoyo. Sin embargo, pese a sus intentos, no lograron determinar la profundidad exacta. Waters afirmó que lanzó un hilo de pescar hasta las profundidades para tratar de medir el fondo del hoyo. Sin embargo, pese a usar unos 24 kilómetros de hilo, no había alcanzado la base. De allí asumió que el hoyo no tenía fondo. Número 4. La leyenda ya existía. Aunque Mel Waters fue quien popularizó este lugar, lo cierto es que ya había una leyenda similar sobre ese hoyo. Residentes locales de la zona y comunidades indígenas cercanas conocían sobre este hoyo décadas antes de la llamada de Waters a la radio. Se dice que le decían el hoyo del diablo. Y sí, la leyenda local consideraba que el hoyo era, sin duda, misterioso no solo por su profundidad, sino por hechos extraños que ocurrían a su alrededor. Número 5. No era un hoyo totalmente natural. Pese a que un hoyo sin profundidad suena como una ocurrencia que solo puede ser natural, el hoyo que describió Waters no era un producto de la naturaleza. De acuerdo con su descripción, el hoyo tenía un diámetro de casi 3 metros y tenía paredes construidas con ladrillos, en una estructura que parecía hecha a mano. Las paredes de ladrillos podían verse por unos 4 metros y medio hacia abajo, después solo quedaba oscuridad. Número 6. No se conoce su ubicación exacta. Aunque Waters afirmó que el hoyo se encontraba en su territorio, se negó a señalar el lugar exacto de su ubicación. Esto, por supuesto, hacía imposible cualquier verificación de su historia. Número 7. Un perro revivió en el hoyo. O eso fue lo que Waters afirmó en la radio, y es que lo que primero llamó su atención del hoyo fueron los diversos hechos extraños que ocurrían a sus alrededores. Por ejemplo, Waters afirmó que uno de sus vecinos lanzó al hoyo el cadáver de su perro, que acababa de fallecer. Sin embargo, un rato después, el vecino juró haber visto a su perro correr por el bosque, libre y aún con su collar y placa de identificación. El perro no lo reconoció. Número 8. Ciertos objetos se alteran cerca del hoyo.
Por otro lado, Waters explicó que el hoyo tenía algún tipo de efecto con diversos objetos. Por ejemplo, afirmó que las cosas metálicas cambiaban de material cuando eran acercadas al hoyo. Incluso comentó que si se acercaba con una radio, el sonido cambiaba, dando paso no solo a estática, sino a música y programas radiales del pasado. Número 9. Otros experimentos que desafiaron las leyes de la ciencia. Intrigado por estos misteriosos hechos, Waters intentó nuevos experimentos en el curioso hoyo. Cada uno mostró resultados más enigmáticos que los anteriores. Probó bajando una cubeta llena de hielo hasta las profundidades del hoyo, a unos 457 metros hacia abajo. Cuando aló la cuerda, se encontró con que el hielo estaba tibio, pero no se había derretido. Parecía haber cambiado a una sustancia inflamable. Además, notó que cuando gritaba hacia adentro del hoyo no había ningún eco. Tampoco se escuchaban sonidos cuando lanzaban grandes objetos para desecharlos, como refrigeradores o televisores. Ningún ruido podía confirmar que dichos objetos habían llegado al fondo. Número 10. Experimentaron con una oveja. Quizás una de las afirmaciones más extrañas de Waters fue el relato del experimento que hizo con una oveja viva dentro del hoyo. Así como hizo con la cubeta llena de hielo, Waters amarró una oveja y la bajó poco a poco por los mismos 457 metros. De bajada, la oveja pateaba y se quejaba sonoramente, pero de repente se dejó de escuchar sonido alguno. Cuando jaló la cuerda, Waters se encontró con que la oveja estaba quemada. Pero lo más inquietante fue que el cuerpo del animal tenía una especie de joroba que comenzó a moverse sola. Waters cortó la piel del área y se encontró con una especie de foca fetal que lo miró directamente a los ojos, que le parecieron casi humanos. Número 11. Una cura para su cáncer. Si la historia de la foca de ojos humanizados no era suficientemente desconcertante, Waters añadió que después de mirarlo, la criatura se lanzó nuevamente a las profundidades del hoyo. Algunos pastores de ovejas de la zona afirmaron después haber visto a la criatura que Waters describió. Y de alguna manera, Waters afirma que en ese encuentro rápido, la criatura extraña milagrosamente curó el cáncer que él padecía. Número 12. El hoyo emanaba una luz extraña. Y si bien la oscuridad y el silencio hacían imposible conocer el contenido total del hoyo descrito por Waters, el hombre también afirmó otras situaciones misteriosas. Por ejemplo, afirmó que a veces podían salir cosas misteriosas del hoyo. Según Waters, una vez uno de sus vecinos afirmó haber visto una especie de rayo de luz oscura saliendo desde el hoyo. Lo describió como la luz de una linterna que arrojaba un haz de negro sólido, en lugar del tono blanco esperado siempre en las lámparas. Número 13. El gobierno federal tomó la tierra. De acuerdo con la versión de Waters, el gobierno de Estados Unidos se interesó por el hoyo, tanto que algunos agentes intentaron impedir la entrada a su propio territorio, afirmando que había ocurrido un accidente aéreo en el terreno que ponía en peligro su seguridad. Número 14. Le pagaron para desaparecer. Cuando los agentes vieron que Waters no estaba dispuesto a irse, le ofrecieron comprar su propiedad. Pagarían $250,000 por su territorio, con una sola condición: debía abandonar el país. Número 15. Waters escapó a otro continente. Haciendo caso a las órdenes de los funcionarios del gobierno, Waters aceptó el dinero por su propiedad y abandonó Estados Unidos. Se mudó al otro lado del mundo, estableciendo su nueva vida en Australia. Se quedó allí por 2 años. Número 16. Regresó y fue secuestrado. Cuando regresó a Estados Unidos, Waters se encontró con que todas sus tierras habían sido controladas por el gobierno y le volvieron a negar el paso. Sus vecinos le contaron que el área alrededor del hoyo estaba protegida por vehículos negros y helicópteros que hacían vigilancia. Waters afirmó que durante su estadía fue abordado por funcionarios federales cuando se subía a un autobús. 2 semanas después apareció vagando por las calles de San Francisco, en el estado de California, muy al sur del estado de Washington, donde se encontraba su propiedad. Número 17. Quedaron signos de maltrato. Según Waters, cuando reapareció en San Francisco, tenía marcas de agujas en su brazo, le faltaban algunos dientes y no recordaba nada de lo ocurrido en las 2 semanas que habían pasado. Aunque logró volver hasta Elsenburg nuevamente, sintió que era seguido por desconocidos. Incluso se sintió acosado. Número 18. Una sorpresa al revisar los mapas. Además de los ataques y la persecución, Waters se vio atormentado por un hecho aún más inexplicable. Al llegar a Washington, nuevamente notó que mientras el gobierno había tomado control de su tierra, esta había desaparecido de Terra Server, un sistema de mapeo digital que estaba en desarrollo a finales del siglo XX. Número 19. Algunos locales creyeron que estaba hechizado.
Ante estos relatos, no es sorprendente descubrir que la historia del hoyo de Mel es una de las teorías conspiranoicas más populares en Estados Unidos. De hecho, se hizo muy popular especialmente entre las poblaciones que tienen desconfianza al gobierno estadounidense y ha sido objeto de discusión en muchos foros online sobre este tipo de misterios. Pero el interés o miedo va más allá de los foros digitales. La población que vive en la región comparte el desconcierto. De hecho, muchos de los vecinos del área creen que el hoyo está encantado y evitan acercarse a la zona. Número 20. Los animales también evaden el hoyo. Y los vecinos no son los únicos. De acuerdo con algunos testimonios, los animales domésticos y salvajes también evitan circular en los alrededores del área. Es difícil encontrar animales en la zona donde se supone que se encuentra el misterio. Esto coincide con algunos relatos de Waters, quien dijo que sus propios perros evitaban caminar cerca del área. Cuando él intentaba acercarlos, los perros gruñían y enterraban sus patas en el suelo para evitar ser empujados. De acuerdo con algunos reportes, las únicas señales de vida salvaje alrededor del hoyo eran las altas pilas de huesos esparcidos alrededor de la entrada del pozo. Número 21. No se ha confirmado la profundidad del hoyo. Más allá de los experimentos que Waters afirmó conducir, como lanzar kilómetros de hilo, de pescar para hallar el fondo del pozo, lo cierto es que aún en la actualidad no se ha podido desmentir o comprobar sus afirmaciones. Nadie ha confirmado el hallazgo y mucho menos la medición de la profundidad del famoso hoyo. Número 22. Es geológicamente imposible. Entre la audiencia del programa radial en la cual Waters contó su historia se encontraba el geólogo Jack Powell, del Departamento Estatal de Recursos Naturales. Después de escuchar las descripciones de Waters en la radio, el científico reconoció el sitio del cual hablaba, un antiguo pozo abandonado que servía de entrada a una mina. Alguna vez durante su infancia había visitado ese lugar. Sin embargo, a medida que aumentaron las descripciones de eventos desconocidos, Powell admitió que una profundidad como la descrita por Waters era muy poco probable. Y es que, aún en la actualidad, el lugar más profundo del que se tiene registro en el planeta es la Fosa de las Marianas, que en su parte más larga mide unos 11 kilómetros, menos de la mitad de lo que afirma medir Waters con su hilo de pescar en el hoyo estadounidense. Un hoyo de esa profundidad no puede ser posible físicamente, afirmó Powell. A esta profundidad, un hoyo colapsaría en sí mismo, bajo la gran presión y calor de los estratos de la Tierra. De acuerdo con su experiencia científica, Powell afirma que hay solo dos posibilidades. O Waters creó el engaño del siglo, o el hoyo es una anomalía geológica tan única que no se ha registrado nada similar en ningún otro sitio del planeta. Número 23. Hay otro hoyo en Nevada. Aunque la leyenda inicial se refiere al hoyo encontrado en el estado de Washington, Mel Waters afirmó que existe un pozo similar en el estado de Nevada, en el oeste estadounidense. De acuerdo con Waters, encontró este segundo hoyo cuando regresó de Australia. Según él, este segundo pozo también está recubierto de construcción y estaba rodeado por aves de diferentes especies. Cuando Waters intentó disparar a una de las aves para investigarla, descubrió que las balas parecían rebotar en ellas. Número 24. Una expedición para investigar. En el año 2012, un hombre llamado Gerald Osborne, quien se identificó como un hombre de medicina intertribal con ascendencia nativa, afirmó a la prensa haber visitado el hoyo del cual hablaba Mel Waters. Osborne dijo que había estado en ese lugar numerosas veces desde el año 1961 y aseguró que en el sitio hay una base militar del gobierno estadounidense, donde harían experimentos y actividades con extraterrestres. Sin embargo, 10 años antes, en el año 2002, Osborne dirigió una expedición de 30 hombres hacia el hoyo, pero nunca pudieron encontrarlo. Número 25. No hay registros de la historia ni de su autor. Quizás el misterio más grande de esta historia es el autor de ella misma, el propio Mel Waters. Y es que después de llamar la atención y generar este mito, diversos periodistas intentaron investigar el origen de la persona. Se encontraron con la nada. Ni en los registros locales, ni en los legales había ningún documento con el nombre Mel Waters, ni en datos de población, ni siquiera en documentos de propiedad en la zona. No había un solo registro de algún Mel Waters que trabajara, pagara impuestos, votara o siquiera hubiese vivido en el área. Aunque Waters llamó 2 veces más al programa radial, en el año 2000 y 2002, eventualmente el personaje desapareció y terminó por convertirse en un misterio más de esta historia. La historia del hoyo de Mel sigue siendo uno de los mitos modernos más seguidos en Internet. Son tantos los misterios a su alrededor que es imposible no generar interés alrededor de esta historia. Sin embargo, las evidencias científicas demuestran que es casi imposible su existencia.
Las experiencias reales confirman el escepticismo. Entre 1970 y 1990, científicos rusos excavaron el que se cree es el hoyo artificial más profundo. Lograron excavar alrededor de 12.000 metros bajo la tierra, pero se encontraron con condiciones tan hostiles, temperaturas que superaban los 180 grados Celsius, rocas poco sólidas, que frenaron la excavación al punto que simplemente no pudieron seguir avanzando. Esta experiencia indica que un hoyo como el descrito por Waters sencillamente no podría existir, y, sin embargo, aún hoy en día, este mito sigue alimentando muchas historias. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 25 cosas escalofriantes del hoyo de Mel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.